Para mí es un gusto estar acá en este evento en el que estamos profundizando en conceptos importantes en electrocardiografía y vamos a empezar con todo el bloque de arritmias. Me corresponde a mí hablar de taquicardias de complejo angosto. Entonces vamos a poner la presentación ahora mismo. Entonces, les decía que me corresponde hablar de taquicardias de complejo angosto y la idea es hacer un esquema muy práctico. Quiero que simplemente me sigan en una aproximación diagnóstica desde el punto de vista electrocardiográfico. No vamos a hablar del manejo de estos pacientes, sino centrarnos en el algoritmo diagnóstico que corresponde a estos casos. Entonces, les presento para empezar mis conflictos de interés, como siempre, que es importante tenerlos presente, y son los laboratorios o las instituciones o empresas con las cuales he participado en actividades de educación médica continuada y pues no tiene nada que ver con lo que vamos a presentar el día de hoy, que casi siempre, como ustedes saben, mis charlas están basadas en las guías de práctica clínica en la evidencia y en el caso de hoy en los textos académicos publicados en el tema. Entonces, hay tres mensajes que quiero que tengan y que lo tengan presente ahora en adelante y es para empezar de manera clara esta charla de taquicardias. El primero es que llamamos taquicardia a todo ritmo que tenga una frecuencia mayor de 100. Esto parece obvio, pero a veces se nos olvida. El segundo mensaje es, y este es importantísimo, y es que tendemos a pensar que las arritmias son supraventriculares cuando se originan proximal al nodo auriculoventricular, y eso no es correcto. Miren que después del nodo auriculoventricular, ahí inmediatamente distal, está lo que mal llamamos haz de His, y ya les voy a explicar por qué mal llamamos haz de His, pero lo vamos a llamar de ahora adelante haz auriculoventricular, y las arritmias supraventriculares serán todas aquellas arritmias que se originen proximal al haz auriculoventricular y que por su característica básica tienen una duración del QRS menor a 120 milisegundos. Todo lo que sea proximal a este punto anatómico será angosto en general y lo que sea distal a este punto será de complejo ancho. Ya van a ver ustedes en la charla que sigue que hay algunos casos en los que toca diferenciar. Y les decía, y esto como una cuña, que deberíamos dejar de llamar a estas estructuras de His y básicamente es porque hay una política mundial y es dejar de homenajear a personajes que hayan tenido que ver con la Segunda Guerra Mundial y con malas prácticas científicas. Y el doctor His, que era un internista y cardiólogo suizo, participó en, si bien no participó activamente, no fue miembro del partido nazi ni nada más, pues básicamente cuando fue rector de la Universidad de Berlín, apoyó la guerra, apoyó al ejército alemán y se caracterizó por unas prácticas eugenésicas en los pacientes con enfermedad psiquiátrica y estaba a favor de la limpieza de pacientes que tuvieran algún tipo de enfermedad o malformación. Entonces deberíamos dejar de llamar haz de His al haz auriculoventricular. Entonces, empecemos. El tercer punto que les quería mencionar es que hay que tener en cuenta la anatomía y la fisiología, por supuesto, y es que, evidentemente, si yo veo en un electrocardiograma más PES que QRS, lo más probable es que la arritmia se esté originando en la aurícula, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay un par de conceptos antes de empezar con el algoritmo diagnóstico que quisiera precisar, y es la diferencia que confunde mucho a estudiantes, residentes y médicos en general entre una reentrada auriculoventricular y una reentrada nodal auriculoventricular. Hablamos de una reentrada auriculoventricular como una reentrada que se origina entre la aurícula y el ventrículo, como su nombre le indica, pero que necesita de la participación de una vía accesoria y del nodo auriculoventricular. Entonces, como pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda, tenemos un impulso que baja por el nodo auriculoventricular que cuando simultáneamente baja por una vía accesoria, pues estamos hablando de una vía accesoria manifiesta y es lo que en el electrocardiograma se caracteriza por una preexcitación. Y cuando tenemos una vía accesoria que solo transmite de manera retrógrada, tenemos una vía accesoria oculta que podrá producir las siguientes arritmias. Esto se puede manifestar como una taquicardia auriculoventricular, una taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica, en la cual el impulso baja por el nodo AB y sube por la vía accesoria y que característicamente tendrá QRS angostos. Típica en su manifestación tendrá un RP corto y en su manifestación atípica tendrá un RP largo. Eso ya lo vamos a ver a continuación. O esto se puede manifestar como una taquicardia por reentrada auriculoventricular antidrómica, en la cual el impulso baja por la vía accesoria y sube por el nodo auriculoventricular, que lo común será que sea una taquicardia de complejo ancho regular. ¿De acuerdo? Entonces, este es el concepto de reentrada auriculoventricular. La reentrada auriculoventricular depende de
la presencia de una vía accesoria y de la participación del nodo AB. Entonces, estos pacientes, para que exista un circuito de reentrada, se necesitan 3 factores. Factor número 1, que existan 2 vías con diferentes velocidades de conducción y que tengan distintos periodos refractarios. Segundo, que exista una extrasístole que desencadene el circuito de reentrada. Y 3, que una de las vías pueda pues conducir de manera retrógrada. Entonces vamos a poner aquí el ejemplo de una reentrada auriculoventricular. Cuando está en sinusal pues no habrá reentrada, pero en el momento en que ocurre una extrasístole, cogerá una de las vías en periodo refractario, la otra no, y perpetuará un circuito de reentrada en que atravesará el nodo auriculoventricular y la vía accesoria, que como ya les dije, si baja por el nodo AB será ortodrómica, si baja por la vía accesoria y sube por el nodo AB será antidrómica, y eso se manifestará diferente en el electrocardiograma. Entonces, todo esto depende de la presencia de una extrasístole. Distinto a lo que pasa, por ejemplo, con las reentradas nodales. Y miren que las reentradas nodales dependen únicamente del nodo auriculoventricular. Piensen en el nodo auriculoventricular como un sistema de 2 vías que tiene algunas personas, que cuando tiene estas características, capacidad de conducción retrógrada, distintos periodos refractarios y distintas velocidades de conducción, pasará exactamente lo mismo. En el momento en que ocurra una extrasístole auricular, al tomar una de las vías en periodo refractario y la otra no, se establecerá un circuito de reentrada y básicamente el impulso se queda dando vueltas a lo largo del nodo auriculoventricular, y pues esto producirá una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Entonces, lo primero es que diferencien una reentrada nodal, donde la reentrada está ocurriendo en el nodo AB, versus una reentrada auriculoventricular, donde la reentrada está ocurriendo a través del nodo AB y una vía accesoria. La reentrada nodal, y esto miren la imagen aquí graficada como C, si el impulso baja por la vía lenta y sube por la vía rápida, se conoce como típica. Eso se llama lento rápido, ¿sí? Si el impulso baja por la vía rápida y sube por la vía lenta, es atípica y se llama rápida lenta. ¿Por qué es importante esto? Porque la típica, en la cual el impulso baja por la vía lenta y sube por la vía rápida, produce un RP extremadamente corto, y es el RP, para que lo sepan, es la distancia que hay entre la R, el pico de la R, y la aparición de la P, que es lo que ven aquí en esta imagen del electrocardiograma, donde está indicado con la flecha. El RP más corto de todas las arritmias lo produce la reentrada nodal típica, distinto a la reentrada nodal atípica, que será rápida lenta, es decir, baja por la vía rápida, sube por la vía lenta, en la cual el RP puede ser corto, pero mayor de 70 milisegundos, o puede ser un RP largo, como lo vemos acá, donde el RP es más largo que el PR. ¿De acuerdo? Entonces, el RP es el tiempo entre la punta de la onda R y la P. Si es corto, pues tendremos un tipo de arritmias que ya vamos a ver, y si es largo, tenemos otro tipo de arritmias que ya vamos a ver. Entonces, habiendo dejado claros estos conceptos y habiendo dejado claras las bases para entender el algoritmo que viene, ahora sí vamos con el algoritmo diagnóstico cuando tenemos un paciente que llega a urgencias con una taquicardia de complejo angosto. Entonces, este es el algoritmo. Fíjense que a simple vista parece un poquito complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo paso por paso para que se den cuenta que es mucho más sencillo de lo que se imaginan. Entonces, les dije yo que íbamos a hablar de taquicardias de complejo angosto, que es más adelante, la siguiente charla es de taquicardias de complejo ancho, y estamos hablando de taquicardias con un QRS menor de 120 milisegundos. Recuerden, proximales al asa auriculoventricular, excepto una taquicardia que se llama taquicardia ventricular septal alta, que eso sería la única taquicardia distal a este punto que tenga un QRS angosto, pero se escapa de los objetivos de esta charla hablar de ella. Entonces, taquicardia de complejo angosto. Perfecto. ¿Cuál es la primera pregunta que yo me debo hacer? ¿Es regular o irregular? Esa es la primera pregunta. Si la respuesta es no es regular, o sea, estamos frente a una taquicardia irregular, tengo 3 posibilidades diagnósticas: una fibrilación auricular, una taquicardia auricular o un flóter auricular con conducción variable, y una taquicardia auricular multifocal. Fácil. ¿Por qué es fácil? Porque estas taquicardias tienen unas características electrocardiográficas específicas. Entonces, miren, el flóter auricular es ese que ven aquí en la imagen, en el electrocardiograma, que tiene una frecuencia auricular entre 240 y 340 latidos por minuto, que, como ustedes lo conocen muy bien, produce esa distorsión de la línea isoeléctrica conocida como los dientes de sierra. Entonces, si yo tengo una taquicardia irregular en la cual yo veo esa imagen en la línea isoeléctrica, pues yo ya sé que es un flóter auricular. Ahora, las otras opciones, ¿cuáles son?
la fibrilación auricular, que también tiene unas características electrocardiográficas bastante específicas. Recuerden ustedes que la fibrilación auricular es irregularmente irregular, que se caracteriza por la ausencia de ondas P, o si uno ve de pronto algo en la línea isoeléctrica, lo que va a ver es lo que se conoce como las ondas F minúsculas, y es ese patrón oscilatorio de la línea isoeléctrica que se puede ver en este tipo de pacientes. Entonces también es un electrocardiograma muy específico. La otra opción es que se trate de una taquicardia auricular. Y si ustedes ven acá, yo les decía a ustedes que eran ritmos que podían ser irregulares. Estamos en el brazo irregular del algoritmo. Fíjense que aquí estamos viendo un RR irregular, ¿cierto? Yo no encuentro claramente el patrón que tiene el RR en este trazo. Y si ustedes se fijan, hay bastantes ondas P por cada QRS, ¿cierto? Y uno puede hacer el seguimiento de cuánto mide el rango PP y así darse cuenta de la frecuencia que tiene la estimulación auricular. En este caso, en los casos de las taquicardias auriculares, tenemos una frecuencia auricular que va entre 110 y 240 latidos por minuto. La característica de esta arritmia será que es más lenta que el flóter auricular. Eso será lo que la diferencia del flóter auricular y que no distorsiona completamente la línea isoeléctrica. Fíjense ustedes que hay puntos como en D1, por ejemplo, donde la línea isoeléctrica no está distorsionada y lo que vemos son múltiples ondas P, ¿de acuerdo? Y ahí en ese rango de arritmias también está del lado del algoritmo, del lado irregular, tenemos los pacientes que tienen taquicardia auricular multifocal. ¿Sí? Entonces voy a pasar ya a mostrar la taquicardia auricular multifocal, cuya característica fundamental es la presencia de 3 o más morfologías distintas de onda P con una frecuencia auricular entre 100 y 180 latidos por minuto, y será un ritmo también irregular, frecuentemente encontrado en pacientes con enfermedad pulmonar de base. ¿De acuerdo? Entonces, si el ritmo es irregular, yo busco estas características en el electro, porque o es un flóter, o es una FA, o es una taquicardia auricular, que puede ser multifocal o una taquicardia auricular irregular, ¿de acuerdo? Ahora, del otro lado del algoritmo, si la respuesta a mi pregunta fue, ¿es una taquicardia regular? La respuesta fue sí. La siguiente pregunta que yo me hago es, ¿puedo ver las ondas P? Y si la respuesta es sí, sí puedo ver las ondas P, la siguiente pregunta que yo debo hacerme es, ¿hay iguales P's que QRS? ¿O hay más P's que QRS? Es decir, ¿la frecuencia auricular es igual a la frecuencia ventricular? ¿O la frecuencia auricular es mayor a la frecuencia ventricular? Y eso se los decía al principio de la charla, es que si la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, pues estamos hablando de una arritmia que se está originando en la aurícula. Y eso digamos que es algo casi evidente. Entonces, si la frecuencia auricular es mayor que la frecuencia ventricular, estoy hablando de un flóter auricular o una taquicardia auricular. Y miren que vuelve a aparecer la taquicardia auricular en el algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve esto? Miren este trazo electrocardiográfico, es un ritmo regular, fíjense ustedes, pero miren, y quiero que miren muy bien que estoy señalándoles en D2 con una línea roja el rango que hay entre una P y una P, ¿cierto? El intervalo PP, estoy mostrándoles el PP. Entonces fíjense que hay dos P's y luego un QRS. Si yo sigo ese PP, encuentro que es regular, mírenlo, y lo encuentro nuevamente, aquí ese es el otro intervalo PP. Y lo puedo encontrar más adelante también, miren, otro intervalo PP que es constante. Y ese intervalo PP es el que me va a determinar que en efecto estamos hablando de una taquicardia auricular. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia con la taquicardia auricular anterior es que estará regular. ¿Qué me diferencia esa taquicardia auricular del flóter auricular? Que será otro ritmo que tenga más P's que QRS, como es este que ven acá. El flóter auricular, la diferencia será que la frecuencia auricular es mayor. ¿Se acuerdan que se los mencioné en el brazo irregular de las arritmias? La frecuencia auricular aquí es mayor, y si ustedes se fijan, por ejemplo, creo que se ve muy claro en D2 cómo hay acá una onda, lo que parece ser una onda P acá, y aquí más adelante aparece nuevamente lo que parece ser una onda P. Yo también puedo hacer un seguimiento del PP, solo que la frecuencia aquí es mayor. Miren la frecuencia que lleva aquí el PP en comparación con la frecuencia que lleva aquí en la taquicardia auricular. Entonces, lo que ven ustedes hasta el momento es que el flóter y la taquicardia auricular pueden estar en el brazo irregular del algoritmo, pero también en el brazo regular del algoritmo. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta en el diagnóstico diferencial. Ahora, si la respuesta a la pregunta, si la frecuencia auricular era mayor que la ventricular, es no, o sea, son iguales, tienen una misma frecuencia, no veo más P's que QRS, lo siguiente que yo tengo que hacer es analizar el intervalo RP. Y les mencioné el intervalo RP al principio de esta presentación. El RP va desde la punta de la R hasta donde va la P.
Y si el intervalo RP, si eso mide menos que el PR, como ocurre por ejemplo en el ejemplo aquí a la izquierda, si el RP es más corto que el PR, hablamos de un RP corto, ¿de acuerdo? Y si el RP es más largo que el PR, como lo ven ustedes en la imagen de la derecha de sus pantallas, hablamos de un RP largo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿La taquicardia es de RP corto o es de RP largo? Si yo puedo ver las P's y si las P's son iguales que QRS. Yo no me pregunto el RP si hay más P's que QRS, porque no tiene sentido porque hay más P's que QRS. Pero si hay igual cantidad de P's que QRS, ahí sí me pregunto esto. Si la respuesta es de RP largo, es decir, el RP mide más que el PR, yo tengo las siguientes opciones. Opción 1, la taquicardia sinusal. Taquicardia típica que todos conocemos, miren este electrocardiograma, ustedes ven que en efecto en este electrocardiograma el RP es muchísimo más largo que el PR, eso es lo típico, es lo esperado de una taquicardia sinusal, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que están viendo acá. Siguiente opción, DRP largo, una taquicardia auricular. Esa es la siguiente opción de RP largo que tenemos en estos casos. Entonces, esto es un RP largo, entonces tenemos, fíjense acá en esta imagen como el RP es extremadamente largo en comparación con el PR y esto ocurre, por ejemplo, también en una taquicardia auricular. Entonces, nuevamente aparece en uno de nuestros brazos del algoritmo la taquicardia auricular. Se parece mucho a la taquicardia sinusal. ¿Cómo hago para diferenciarla? Pues es que miren que estas P's en D2, lo que nos decía el doctor Álvarez, fíjense que las P's no son sinusales. La P es negativa en D2, la P es negativa en ABF, la P es negativa en D3, lo que quiere decir que el origen de esa P no es arriba en el nodo sinusal donde esperaríamos que se esté originando. Luego es un ritmo que se está originando en otro punto de la aurícula. En este caso, al tener un RP largo, ser regular, pues estamos hablando de una taquicardia auricular. Y otra forma de RP largo es esta taquicardia, que es la taquicardia reciprocante de la unión auriculoventricular o taquicardia de Kummel, o si lo queremos ver de otra manera, sería una forma atípica de una reentrada auriculoventricular, donde, como pueden ver ustedes, también se caracteriza por un RP largo, bastante largo. Miren que estas P's claramente no son unas P's sinusales, son unas P's negativas en D2, por ejemplo, cuando el paciente arranca con la arritmia, y tienen un RP largo, como lo muestra el electrocardiograma. Y la otra forma sería una reentrada nodal atípica. Les decía yo que la forma típica, acuérdense ustedes, lo típico, ¿qué sería? Lo típico es lento rápido, baja por la vía lenta, sube por la vía rápida. Eso es típico y eso produce un RP extremadamente corto. Pero lo atípico es lo rápido lento, donde el RP será largo. Esta es una reentrada nodal atípica y es atípica porque el RP es largo, es más largo que el PR, como lo ven en estas imágenes. Entonces, si el RP es largo, quedamos en ese brazo del algoritmo. Ahora vamos al brazo de RP corto. Y si el RP es corto, yo veo el electro y encuentro que el RP es corto, entonces la siguiente pregunta y última pregunta que yo me hago en el algoritmo es, ¿mide el RP más o menos de 70? Van a encontrar dos valores distintos, algunos textos dicen 90, las guías de circulation dicen 90, por ejemplo, Brownwald dice 70, entonces van a encontrar valores distintos, no importa, 70, 90 milisegundos realmente no es una diferencia grande. El punto es que si yo tengo un RP corto, menor de 70 milisegundos, estoy hablando de una reentrada nodal. ¿Se acuerdan que les dije que la reentrada nodal produce el RP más corto de todas las arritmias? Entonces, si mide menos de 70 milisegundos, punto, no busque más, es una reentrada nodal típica. Típica porque será lenta, rápida, está bajando por la vía lenta, subiendo por la vía rápida, por ende la P queda muy, muy, muy pegada al QRS que le precede. Y si el RP es mayor de 70 milisegundos, yo puedo tener una reentrada nodal atípica, solo que no es de RP largo, por tener una reentrada auriculoventricular típica o una taquicardia auricular y nuevamente aparece la taquicardia auricular en el algoritmo. Miren nuevamente, aquí les estoy mostrando en este electrocardiograma el RP, está señalado en la flecha. Miren cómo la P está pegada al QRS que le precede, es un RP extremadamente corto y si ustedes miden ese RP le da menos de 70 o 90 milisegundos, lo que sería diagnóstico de una reentrada nodal típica. ¿De acuerdo? Miren que esa muesquita o pseudo R, como se le conoce, no está presente una vez se le quita al paciente la taquicardia y ya fue cardiovertido. Miren que ya no está. Ya aparece la P antes del QRS. Miren que en arritmia la P no estaba antes del QRS, estaba después del QRS con un RP extremadamente corto. Y si es ya cardiovertido, pues ya no voy a ver esa pseudo R, lo que me confirma el diagnóstico de una reentrada nodal típica. Aquí lo van a ver un poquito en más detalle. Ahí se ve el RP.
sin P que precede al QRS, con una P pegadita al QRS, menos de 70-90 milisegundos, y en sinusal desaparece esa pseudo R, lo que es diagnóstico de una reentrada nodal típica. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. La otra forma de RP corto es la reentrada auriculoventricular. Solo que, fíjense ustedes en esta imagen, el RP es corto, pero no tan corto. Es más corto que el PR, ¿sí? Si yo mido desde la flecha donde les estoy indicando hasta el siguiente QRS, es muy largo en comparación con el trayecto entre la R que precede a la P. Entonces es un RP corto, pero no tan corto como 70 milisegundos. Esto ocurre en los casos de las reentradas nodales atípicas, es decir, rápidas lentas, o en el caso de las reentradas auriculoventriculares típicas, como es este electrocardiograma que están viendo a continuación. Entonces, conclusiones. QRS menor a 120 milisegundos son taquicardias supraventriculares casi en el 99% de los casos, salvo casos muy específicos que no conciernen a este curso. Si hay más PES que QRS, el origen es en la aurícula. No le busquen, no son reentradas, no, simplemente piense en un origen auricular de la arritmia. Si el RP mide menos de 70 milisegundos, es una reentrada nodal típica, punto final, no necesita inventar más. Recuerden que cuando es lenta rápida, hablamos de las formas típicas. Cuando es rápida lenta, hablamos de las formas atípicas, y las formas atípicas tienden a tener RPs más largos. Y por último, si ustedes se fijaron, la taquicardia auricular aparece en cualquier parte del algoritmo. Puede aparecer en las irregulares, puede aparecer en las regulares, puede aparecer en las que hay iguales PES que QRS, puede aparecer en las que hay más PES que QRS, entonces puede aparecer en RP corto, puede aparecer en RP largo. Entonces, esto para que tengan en cuenta que la taquicardia auricular puede caer en cualquier parte del algoritmo y por tanto siempre hay que tener un nivel de sospecha importante con esta arritmia. Con esto termino, muchas gracias y ha sido un gusto.